Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado que la corporación Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma real. Disney construyó el resort La Isla del Tesoro en la bahía Baker en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros en realidad se detendrían en el lujoso complejo y dejarían a los turistas allí para relajarse. Esto es un hecho, búscalo. Disney gastó $30 millones en el lugar y luego lo abandonaron. Sí, justo como lo estás escuchando. Disney culpó a las aguas poco profundas, demasiado poco profundas, para que sus barcos operaran de manera segura, e incluso culpó a los trabajadores, diciendo que, siendo de las Bahamas, eran demasiado vagos para trabajar en un horario regular. Ahí es donde termina la credibilidad de su historia. No fue por la arena, y obviamente no fue a causa de que los lugareños fueran holgazanes, aunque ambas son excusas convenientes. Con toda sinceridad, dudo que esas razones fueran legítimas. ¿Que por qué no confío en el informe oficial? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Isla Esmeralda, en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a fines de la década de los 90. El concepto era un complejo con temática de jungla, con un gran, lo adivinaste, palacio en el centro de todo. Si no estás familiarizado con el personaje de Mowgli, es mejor que te recuerde la historia de El Libro de la Selva. Si no has escuchado de ella en ningún otro lugar, la reconocerías como una animación de Disney de las décadas pasadas. Mowgli es un niño abandonado en la jungla, en esencia, criado por animales y simultáneamente amenazado y perseguido por otros. El Palacio de Mowgli fue un proyecto polémico desde el principio. Disney compró cientos de hectáreas de terrenos muy valuados para el proyecto, desatando un escándalo en torno a algunas de las adquisiciones. El gobierno local reclamó como un dominio de alta importancia los hogares de las personas, luego les dio la espalda y vendió las propiedades a Disney. Incluso una casa que se acababa de construir fue inmediatamente condenada con poca o ninguna explicación. La tierra arrebatada por el gobierno supuestamente era para un proyecto de carretera que solo sirvió como fachada. Sabiendo muy bien lo que estaba ocurriendo, la gente empezó a llamar al proyecto como la carretera de Mickey Mouse. Luego estaba el arte conceptual. Un grupo de ejecutivos de la corporación Disney celebró una reunión en la ciudad. Tenían la intención de convencer a las personas de cuán lucrativo sería este proyecto para todos. Cuando mostraron la idea de un gigantesco palacio indio rodeado de la jungla, atendido por hombres y mujeres con taparrabos, así como con ropa tribal, bueno, basta con decir que todo se fue a la mierda. Estamos hablando de un gran palacio indio, una jungla y taparrabos, no solo en el centro de una zona relativamente rica, sino también algo xenófoba del sur de los Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese momento de la historia. Un miembro de la multitud trató de irrumpir en el escenario, pero fue rápidamente sometido por seguridad, después de que lograra romper uno de los paneles de presentación con su rodilla. Disney tomó a esta comunidad y, en pocas palabras, la rompió sobre sus rodillas también. Las casas fueron arrasadas, la tierra fue aplanada, y no había nada que nadie pudiera hacer o decir al respecto. La televisión local y los periódicos estaban en contra del complejo al principio, pero entró en juego una loca conexión entre los medios de comunicación de Disney con los locales, y sus opiniones fueron compradas por unos cuantos centavos. De todos modos, en Isla del Tesoro, Disney invirtió esos millones y luego todo se disolvió. Lo mismo sucedió con el Palacio de Mowgli. La construcción estaba completa. Los visitantes se quedaban en el complejo. Las comunidades circundantes se inundaron con el tráfico y las molestias habituales asociadas con la presencia de turistas perdidos e iracundos. Y entonces todo se detuvo. Disney lo cerró y nadie sabía qué demonios pensar, pero estaban muy felices por eso. La pérdida de Disney fue bastante divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no los querían allí en primer lugar. Honestamente,
No pensé más en el sitio desde que escuché de su cierre hace más de una década. Vivo tal vez a 4 horas de Isla Esmeralda, así que solo escuché los rumores y no experimenté nada de primera mano. Luego leí este artículo de alguien que había explorado el resort de la Isla del Tesoro, publicando un blog completo sobre toda la locura que encontró allí. Cosas simplemente dejadas atrás, cosas destrozadas, desfiguradas, tal vez arruinadas por los exempleados descontentos que habían perdido sus trabajos. Los lugareños de todas partes quizá participaron en la destrucción de ese lugar. La gente de allí se sentía tan enojada por Isla del Tesoro como la gente de aquí por el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había lanzado todo su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluidos los tiburones. ¿Quién no querría hacer algunas remodelaciones en el sitio después de eso? Bien. Lo que quiero decir es que este blog sobre Isla del Tesoro me hizo reflexionar. Aunque habían pasado muchos años desde su cierre, pensé que sería genial hacer un poco de exploración urbana en el Palacio de Mowgli. Tomaría algunas fotos, escribiría sobre mi experiencia y quizá podría encontrarme con algo para llevar a casa como recuerdo. No voy a decir que no perdí el tiempo en llegar allí, porque, siendo honesto, me tomó otro año después de que encontré el artículo de Isla del Tesoro para visitar Isla Esmeralda. En el transcurso de ese año, investigué mucho sobre el complejo, o más bien, lo intenté. Como era de esperar, ningún sitio web o recurso oficial de Disney hacía mención de ello, así que eso fue complicado. Aún más extraño, sin embargo, fue que al parecer, nadie antes que yo pensó en hacer un blog sobre el lugar, o incluso publicar una fotografía. Ninguno de los medios de televisión o periódicos locales tenían una sola nota acerca del sitio, aunque eso era obvio, ya que todos habían tomado el mismo camino que Disney. No estarían por ahí festejando sus fracasos, ¿sabes? Hace no mucho aprendí que las corporaciones pueden pedirle a Google, por ejemplo, que elimine enlaces de sus resultados de búsqueda, sin ninguna razón. Mirando hacia atrás, lo probable no es que nadie haya hablado del complejo, sino que sus palabras fueron silenciadas. Así que al final apenas pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía para continuar era un viejo mapa que recibí por correo allá por los años 90. Era un artículo promocional enviado a las personas que habían visitado recientemente Disney World. Y supongo que desde que lo visité a finales de los 80, eso sería reciente. En realidad, no tenía la intención de aferrarme al mapa. Sencillamente se terminó perdiendo entre mis libros y cómics de la infancia. Solo lo recordé meses después de mi investigación, e incluso entonces me llevó algunas otras semanas localizar la caja en la que mis padres habían guardado todo. Pero lo encontré. Los locales también fueron de ayuda, ya que la mayoría se habían trasladado a la playa en los últimos años. O algunos eran antiguos residentes que solo se burlaban de mí y me hacían gestos ofensivos en el segundo que decía: ¿dónde puedo encontrar el palacio de...? El mapa me llevó a través de un camino desmesuradamente largo y repleto de maleza. Las plantas tropicales que habían crecido desenfrenadas y que ahora sobrepoblaban el área se mezclaron con las especies nativas de flora que en verdad pertenecen allí y que habían tratado de reclamar la tierra. Ya estaba asombrado para cuando llegué a la puerta principal del complejo. Tremendas y monolíticas puertas de madera, cuyos soportes a cada lado parecían haber sido cortados de secuoyas gigantes. La puerta misma había sido perforada en varios lugares por los pájaros carpinteros y devorada en la base por los insectos. Colgando de la entrada había una hoja de metal, un olvidado letrero, con una frase pintada a mano y garabateada en negro: abandonado por Disney. Claramente se trataba de la obra de algún lugareño o un empleado que quiso hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban lo suficientemente abiertas para cruzar caminando, pero no para seguir conduciendo. Así que, tomando mi cámara digital y el mapa, cuya otra cara mostraba un diseño del complejo, comencé el camino a pie. Los terrenos interiores del lugar estaban tan cubiertos de maleza como la entrada.
Las palmeras estaban descuidadas y destrozadas entre montones de sus propios cocos. De manera similar, las plantas de banano se encontraban en su propia y apestosa basura, plagada de insectos. Hubo este tipo de choque entre el orden y el caos, con hileras cuidadosamente plantadas de bellas flores perennes mezcladas con hierbas malas, altas y desagradables, así como con apestosos hongos ennegrecidos. Todo lo que quedaba de cualquier estructura exterior era madera rota, podrida y varios trozos carbonizados de material que no pude identificar, lo que probablemente fue una cabina de información o un bar al aire libre en su tiempo. Ahora no era más que una simple pila de astillas mutiladas por el vandalismo del pasado y devastadas por el clima. Lo más interesante del terreno era una estatua de Balú, el simpático oso del libro de la selva, que se encontraba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba congelado en un jovial saludo hacia nadie, solo mirando al vacío con una tonta sonrisa llena de amarillentos dientes, mientras la mierda de pájaro cubría franjas enteras de su piel y las enredaderas invadían su base. Me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar el exterior cubierto de grafitis, o por lo menos donde la pintura original aún no se descascaraba. Las puertas de la entrada no solo estaban abiertas, sino que las habían arrancado de las bisagras y hasta robado, y por sobre donde estaban sus vestigios, alguien había pintado una vez más, abandonado por Disney. Ojalá pudiera contarles sobre todas las cosas increíbles que vi dentro del palacio: estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de vagabundos, pero no fue así. El interior del edificio estaba tan desolado, tan desnudo, que, de hecho, supongo que la gente había robado hasta las molduras de las paredes. Cualquier cosa que fuera demasiado grande para robar, como los mostradores, escritorios y gigantescos árboles falsos, descansaban en medio de la sala, tan vacía que amplificaba los ecos de mis pasos como el lento disparar de una ametralladora. Revisé el plano y me dirigí a todos los lugares que pudieran parecer, de alguna manera, interesantes. La cocina era justo como te la imaginas, un área industrial de preparación de alimentos, con todos los electrodomésticos y espacios propios de una cocina, sin reparar en gastos. Cada superficie de vidrio estaba rota, cada puerta fue arrebatada de sus bisagras, cada superficie de metal fue pateada y abollada. Todo el lugar apestaba a orina vieja. El enorme congelador, que ahora no estaba ni remotamente frío, tenía filas y filas de estantes vacíos. Los ganchos colgaban del techo, quizás para sostener los cortes de carne, y mientras permanecí dentro, por un momento noté que se balanceaban. Cada gancho giraba en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y sutiles que era casi imposible de notar. Supuse que habían sido causados por mis pasos, así que detuve uno con mi puño y luego lo solté con cuidado, pero en pocos segundos comenzó a balancearse de nuevo. Los baños públicos estaban en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que el resort de Isla del Tesoro, alguien había destrozado metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otras herramientas. Había cerca de media pulgada de agua estancada, hedionda y rancia en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo extraño es que los inodoros y los lavabos goteaban, o simplemente dejaban escapar una continua corriente de agua. Según yo, las tuberías no deberían estar en servicio desde hacía mucho, mucho tiempo. Había muchas habitaciones en el complejo, pero, por obvias razones, no tuve el tiempo de recorrer todas. Las pocas a las que le eché un vistazo estaban igual de arruinadas, y no esperaba encontrar nada allí. En algún punto pensé que una televisión o alguna radio se encontraba en una de las habitaciones, ya que pude escuchar una conversación tranquila, aunque fue como un susurro. Tal vez mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente el fluir del agua jugando una mala pasada en mi mente. Sonaba algo parecido a «No lo creí». Hubo una respuesta corta y desconocida. «No sabía eso. Tu padre te lo dijo».
Luego hubo otra respuesta desconocida, o tal vez solo eran sollozos. Sí, lo sé. Eso suena ridículo. Solo les digo lo que experimenté, pues pensé que podría haber algo corriendo en una de las habitaciones, o peor, algunos vagabundos que se habían escondido allí y que podrían haberme apuñalado. Regresé a la entrada del palacio, pensando que no había encontrado nada importante y que solo había desperdiciado el viaje. Mientras miraba por la puerta, noté algo interesante en el patio que, aparentemente, pasé por alto. Algo que podría darme, al menos, una cosa para mostrar, a pesar de todos los problemas, incluso si fuera una sola fotografía. Allí estaba, como una realista estatua de una pitón, de tal vez 15 metros de largo, enrollada y tomando el sol, en un pedestal en el centro del área. Era casi la puesta del sol, por lo que la luz cayó sobre ella de la manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y le tomé una foto. Me incliné y le lancé otra. Me acerqué de nuevo para obtener una con el detalle de su rostro. Lenta y casual, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, se giró y se deslizó por el pedestal. Cruzó la hierba y se perdió entre los árboles. Su cabeza permaneció oculta en los arbustos por bastante tiempo antes de que su cola dejara siquiera la luz del sol. Disney había dejado en libertad a todos sus animales exóticos. Allí mismo, en el mapa, estaba señalada la casa de los reptiles. ¿Cómo fui tan tonto? Leí sobre los tiburones en Isla del Tesoro y debería haber supuesto que hicieron lo mismo aquí. Me quedé estupefacto, simplemente estupefacto. Mi boca debió estar abierta durante mucho tiempo antes de volver a tierra. Parpadeé un par de veces y me alejé de donde estaba la serpiente, de regreso al palacio. A pesar de que había desaparecido por completo, aún me sentía en riesgo, así que retrocedí hacia el edificio. Paré para recuperar el aliento y darme bofetadas en mi propia cara para volver de la sorpresa. Busqué un lugar para sentarme, pues, para este punto, mis piernas temblaban como gelatina. Por supuesto que no había un lugar para hacerlo, a menos que quisiera reclinarme entre vidrios rotos y la alfombra tapizada de hojas muertas, o subirme a un escritorio de dudosa fiabilidad. Recordé haber visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio, y decidí sentarme allí hasta recuperarme. La escalera estaba lo suficientemente lejos del frente del edificio para estar relativamente limpia, salvo por una sorprendente acumulación de polvo. Saqué una placa metálica de la pared, una vez más pintada con el lema "Abandonado por Disney", al que ya me había acostumbrado. La coloqué en las escaleras y me senté sobre ella para estar en algo por lo menos limpio. La escalera conducía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de mi cámara como una especie de linterna improvisada, pude ver que la escalera terminaba en una puerta de malla metálica, asegurada con un candado. La puerta tenía un cartel real. Decía: "Solo mascotas, gracias". Esto me animó un poco por dos razones. Primera, un área solo para mascotas definitivamente habría tenido algunas cosas interesantes en su día. Y segunda, el candado todavía estaba en su lugar. Nadie había bajado allí, ni los vándalos, ni los saqueadores. Nadie. Este era el único lugar que podía explorar, y tal vez donde podría encontrar algo interesante para fotografiar o robar sin motivo alguno. Había ido al palacio estando de acuerdo conmigo mismo en que estaba bien tomar cualquier cosa que quisiera, porque, hey, está abandonado. No se necesitó mucho para romper la cerradura. Bueno, en realidad debería decir que no necesité mucho para romper la placa de metal en la pared a la que estaba enganchada el candado. El tiempo y la descomposición habían hecho la mayor parte del trabajo por mí, dejándome doblar las bisagras lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, algo en lo que, por lo visto, nadie más había pensado o no había podido hacer por el momento. El área exclusiva para mascotas fue un camino sorprendente
y muy bienvenido del resto del edificio. Por un lado, se encendía una de cada 2 o 3 luces fluorescentes en el techo, a pesar de que parpadeaban y se desvanecían al azar. Además, nadie había roto o robado nada, incluso si la edad y la exposición, sin duda alguna, estaban pasando factura al lugar. Las mesas tenían blocs de notas y bolígrafos, había checadores, incluso aún completos y con sus tarjetas de tiempo llenas. Las sillas estaban esparcidas por todas partes, y hasta había una pequeña sala de descanso, con un viejo televisor lleno de estática, acompañado por bebidas y emparedados podridos en los mostradores. Era como una de esas películas postapocalípticas, donde todo queda como después de una evacuación. Mientras caminaba por los pasillos laberínticos del subsuelo, en la zona exclusiva para mascotas, las vistas se volvieron cada vez más interesantes. A medida que avanzaba, los escritorios y las mesas se volcaron. Los papeles estaban desperdigados, casi fundidos con el piso húmedo, y una gran alfombra de moho fue superando lentamente el verdadero y pútrido revestimiento carmesí del piso. Todo parecía ser cada vez más frágil. Cualquier cosa de madera se desintegraba en papilla cuando aplicaba la menor cantidad de fuerza, y las prendas de vestir que colgaban de ganchos en una de las habitaciones simplemente se convertían en mohosas fibras de tela si trataba de desengancharlas. Una cosa que me molestó fue que la luz se volvía más escasa y poco confiable a medida que me internaba en las húmedas y sofocantes profundidades del lugar. Finalmente, llegué a una puerta con rayas negras y amarillas, con las palabras "Preparación de personajes 1" estampadas en ella. Al inicio no pude abrir la puerta. Pensé que quizás aquí era donde se guardaban los disfraces y, en definitiva, quería una fotografía de ese retorcido y apestoso desastre. Por mucho que lo intentara, cualquiera que fuera el ángulo o el truco que usara, la puerta jamás se movió. Me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando hubo un ligero chasquido y la puerta se abrió lentamente. En el interior, la habitación estaba por completo a oscuras, solo negro. Usé el flash de la cámara para buscar un interruptor de luz en la pared junto a la puerta, pero no había nada. Mientras hacía mi búsqueda, un fuerte y eléctrico zumbido me sacó de mi emoción. De repente, filas de luces en lo alto se encendieron, parpadeando y apagándose intermitentemente, justo como las que se encontraban en los pasillos. Me tomó un segundo para que mis ojos se adaptaran. La luz pareció volverse cada vez más brillante, hasta que todas las bombillas explotaran, pero justo cuando pensé que llegaría a esa etapa crítica, las luces se atenuaron un poco. La habitación estaba exactamente como la había imaginado. Varios disfraces de los personajes de Disney colgaban de las paredes, completamente unidos como extraños cadáveres de dibujos animados, colgados de lazos invisibles. Había un perchero completo de taparrabos y ropa nativa en perchas por la parte trasera. Lo que encontré extraño y que quería fotografiar de inmediato fue un disfraz de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros disfraces, este estaba tendido de espaldas, como la víctima de algún asesinato. El pelaje del disfraz ya se había desprendido, con varios parches desnudos cubriéndolo. Lo que fue aún más peculiar, sin embargo, fue el color del disfraz. Era como un negativo fotográfico del Mickey Mouse real, negro donde debería ser blanco y blanco donde debería ser negro. Sus pantalones normalmente rojos ahora eran un azul claro. La vista fue lo bastante desagradable como para posponer la fotografía hasta el final. Tomé una foto de los disfraces colgados en las paredes, ángulos hacia arriba, ángulos hacia abajo, tomas laterales para mostrar una fila completa de los caricaturescos rostros congelados y pútridos, algunos incluso con los ojos de plástico faltantes. Entonces decidí montar una toma, solo una de las cabezas de los personajes desaliñados en el mugriento piso. Tomé la máscara de un disfraz del Pato Donald y lo quité cuidadosamente para que no cayera de mis manos.
Mientras miraba el rostro de la cabeza enmohecida y con los ojos muy abiertos, un fuerte sonido de traqueteo me hizo sobresaltar. Me miré los pies y entre mis zapatos había un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota y ahora estaba hecho añicos. Solo quedaba el rostro vacío y la mandíbula inferior, mirándome. Como era de esperar, dejé caer la cabeza del pato inmediatamente y me acerqué a la puerta. Mientras estaba de pie, miré de nuevo el cráneo en el suelo. Tenía que tomarle una foto, ¿saben? Tenía que hacerlo. Por varias razones que pueden parecer tontas si es que no las piensas bien. Necesitaba una prueba de lo sucedido, especialmente si Disney de alguna manera iba a hacer que esto desapareciera. No tuve ninguna duda en mi mente, desde el principio, desde que incluso se trataba de solo una grave negligencia. Disney era responsable de esto. Esta era la razón por la que el complejo había cerrado, y yo era el único fuera de la corporación Disney que lo sabía. Solo yo. Fue entonces cuando Mickey, o al menos ese negativo de Mickey en el medio del piso, comenzó a levantarse. Primero se sentó, luego se incorporó. El disfraz, o quien quiera que estuviera dentro, se puso de pie allí, en el centro de la habitación, con su engañosa cara mirándome mientras yo solo podía murmurar: no, no, no. Con manos temblorosas, un corazón violentamente agitado y piernas que una vez más se habían convertido en gelatina, me las arreglé para levantar la cámara y apuntar a la criatura que ahora me miraba con la cabeza inclinada, en completo silencio. La pantalla de la cámara digital mostraba solo píxeles muertos, con la forma de esa cosa. Era una silueta perfecta del disfraz. Mientras la cámara se movía en mis inestables manos, los píxeles muertos se extendieron, estropeando la pantalla donde quiera que se moviera el contorno de Mickey. Entonces la cámara murió, quedó en blanco, silenciosa y rota. Levanté los ojos una vez más hacia el disfraz de Mickey Mouse. ¡Hey!, dijo en una voz baja, pervertida, pero perfectamente ejecutada del personaje. ¿Quieres ver cómo me quito la cabeza? Comenzó a tirar de la máscara, moviendo sus torpes dedos cubiertos por guantes alrededor de su cuello, con movimientos impacientes, similares a las de un hombre herido tratando de liberarse de las mandíbulas de un depredador. Mientras se esforzaba, sangre comenzó a salir de su cuello. Tanta sangre, tan espesa, tan pútrida y tan amarilla. Me giré cuando escuché un repugnante desgarro de tela y carne. Solo quería escapar de allí. Sobre la entrada de esa habitación, vi el mensaje final. Tallado en el metal con huesos y uñas, se leía: abandonado por Dios. Jamás logré sacar las fotos de la cámara. Jamás escribí una entrada en mi blog o publiqué algo al respecto. Al menos no hasta ahora. Después de huir de ese lugar, no solo huí por mi cordura, sino por mi propia vida. Comprendí del por qué Disney no quería que nadie supiera sobre este lugar. No querían que alguien como yo entrara. No querían que algo parecido a aquello saliera.